Un buen día, amigo y amigo oyente que nos sintoniza a través de flaxoradio.es. Son las 10 de la mañana, 17 minutos. Estamos en una edición especial de este programa llamado también Flaxo Especiales. Y el tema que nos congrega hoy es territorio, gobierno y control. Hay esfuerzos desde hace algunos años aquí en Ecuador para evitar, digamos, lo que se ha denominado, por lo menos en términos grandes, el centralismo. Se lo dice así porque, digamos, desde las instancias del poder central hay una concentración de algunas funciones del Estado. Generalmente las capitales de las repúblicas de los países tienen concentrados los organismos donde se gestionan las políticas que gobiernan a una nación. Y hoy estamos con el arquitecto Néstor Vega. Él es Intendente Nacional de Información Territorial de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, SOT o SOT, quien está con nosotros en línea. Voy a hacer un paso nada más para que ustedes lo vean en este momento. Así ya están, para aquellos que nos están mirando a través de nuestra página de Facebook, ustedes pueden chequearnos en facebook.com/flaxoradio y seguro ustedes van a encontrar la transmisión de esta entrevista. Arquitecto, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, Javier. Estoy bien, aquí esperando y conversar con usted y con los oyentes. Y justamente, arquitecto, ustedes en la Secretaría de Ordenamiento Territorial, la Superintendencia y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de los Estados Unidos Mexicanos desarrollarán aquí en Quito, justamente en Flaxo, el próximo lunes a las 5 de la tarde, un conversatorio llamado La gestión del territorio y los sistemas de información, la experiencia de México y Ecuador. La Nobel SOT o SOT o Superintendencia de Ordenamiento Territorial está apenas comenzando su trabajo, digamos, ya en palabras mayúsculas, y queríamos hacer algunas consultas respecto justamente de estas experiencias. ¿Cómo usted evalúa en este corto tiempo de vida que tiene su institución el trabajo que están desarrollando? Y le vamos a preguntar en breve acerca de este conversatorio que van a desarrollar con los representantes de sus similares en México. Buenos días. Buenos días de nuevo. Nosotros hemos comenzado recientemente, efectivamente, pero con gente que ha estado trabajando desde hace muchos años en el tema de ordenamiento territorial, como es el mismo superintendente Fernando Cordero, el intendente general Fernando Pauta y demás. Pero sobre todo, más allá de la experiencia, estamos en una situación en que el país ha tenido una visión de ayudar en la planificación también desde hace algún tiempo. Hay una planificación general que ha sido fomentada después del regreso de la nueva Constitución. Se vio importante hacer planificación y esto fue importante y se ha apoyado a este sentido en los gobiernos locales, en los municipios y en las otras instancias de gobierno. Sin embargo, el ordenamiento territorial mismo es bastante nuevo y ha sido una ley que ha sido necesaria en el país aún y acaba de salir hace apenas 2 años, en el 2016. Paralelo a lo que era, por cierto, cercano a la reunión aquí en el Ecuador de Hábitat, ¿no es cierto? Y mucho de lo que se planteaba en esa reunión, nosotros en el Ecuador, el legislador consideró importante y lo ha plasmado en la ley. Y bueno, nuestro trabajo entonces recorre una historia importante y, ¿cómo lo veo? Pues imprescindible. La verdad es que la planificación se ha quedado en muchos casos en documentos escritos para cumplir y para conseguir dinero, pero no se ha ejecutado como se debería hacerlo. Entonces la superintendencia tiene la función de asegurar que esta planificación se lleve a cabo. La planificación de los gobiernos locales, la planificación nacional que tiene que ver con el ordenamiento territorial. Le preguntaba de inicio el tema de cómo se evalúa la descentralización a través de un órgano también que regula la gestión del territorio
a través de un delegado del gobierno central. Digamos, no se superponen competencias, no se le quita autoridad a los municipios, por ejemplo, arquitecto. ¿No será que después de la, digamos, no ganancia, por decirlo de una forma, de Alianza País en el año, hace unos años atrás, casi 4 años, en las elecciones, el gobierno de Rafael Correa intentó poner a un ente que le permita tener un super control encima de los gobiernos locales? Como que esa es la percepción que tenemos de algunas personas, de pronto lejanas al tema, pero quisiera que nos explique usted un poco. Es una muy buena pregunta y le cuento, yo he sido un municipalista toda mi vida, he trabajado para los gobiernos locales aquí y en el exterior, y difícilmente estaría trabajando en una institución que piense ser centralista o que piense controlar a los gobiernos locales. En el sentido que usted le está poniendo. Nosotros no vamos en ningún caso a reemplazar ninguna de las actividades propias, es decir, la Constitución manda a los gobiernos locales a ser los responsables de la planificación a nivel cantonal, a ser responsables del ordenamiento territorial y el uso y gestión de suelo a nivel municipal. Y es más, esa potestad es única en la planificación en el país, pues se vuelve obligatorio para todas las personas públicas y privadas que tienen asentamientos en ciudades y en territorios locales. No así tanto la planificación nacional, que simplemente es indicativa, la planificación local es una cosa que se manda. Entonces, al contrario de la visión general, nosotros no estamos reemplazándole ninguna actividad, más bien estamos asegurándonos que esa potestad única que tienen los gobiernos locales la sigan manteniendo. Yo lo que le puedo decir es que, sin embargo, siendo eso cierto, sí sucede que no todo el mundo que hace la planificación lo hace de una manera adecuada. Pero esto es cierto para todas las superintendencias, o sea, no es la de ordenamiento territorial muy diferente a la superintendencia de banco, a la superintendencia de compañías, en donde estas entidades tienen la potestad de trabajar con todo su derecho, pero siempre hay una persona, hay una institución que cuida los derechos no del Estado, sino de los ciudadanos, para que tengan un buen servicio. En el mismo sentido, nosotros tenemos esa misma característica, tenemos la función de cuidar que los derechos de las personas, del derecho a la ciudad y el derecho territorial, se cumplan, y los que tienen que hacerlo cumplir son los municipios, y nosotros simplemente somos quienes verificamos que esto sea cierto. Estaba pensando en cómo el gobierno nacional también, por ejemplo, el municipio de Cuenca, ya que estamos allá en la ciudad de Cuenca, usted está en la ciudad de Cuenca, a pesar de que hay una petición o una carta donde el municipio de Cuenca pide que no se haga explotación minera, al parecer eso no sirvió de mucho y el Estado decidió proceder a realizar explotación minera. ¿En qué instancia podría el ente de control, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, dar un punto de vista o decir si están afectando derechos de la naturaleza o aquí no debe haber explotación minera? Si nos puede comentar un poco hasta qué punto llegan las funciones o los alcances de esta superintendencia. Bueno, ese es un tema fundamental que estamos tratando ahora, ¿no? La verdad es que el tema minero aquí en Cuenca es un tema candente y es importante, y nosotros estamos siguiéndolo de cerca. A ver, el gobierno central es quien tiene la potestad de hacer la minería en el país, o sea, quienes dan los permisos mineros de las concesiones. Eso es porque el recurso minero es recurso de todos, no es recurso de nadie en específico, es un recurso del país, como es las minas y también el petróleo, que todo el mundo lo conoce, pero las minas también son recursos de todos. Entonces el gobierno central es quien tiene esa potestad de hacerlo. Ahora bien, esto significa que esa explotación debe hacerse de una manera planificada y en concordancia con cada uno de los gobiernos locales, porque ellos son los responsables del ordenamiento territorial. No
en el subsuelo, pero sí en el suelo, ¿no es cierto? Es decir, cómo se asientan y cómo afectan las actividades mineras deben estar concordadas con la planificación del municipio. El municipio no puede decir no se haga, pero el gobierno central o la explotación tiene que hacerlo de una manera que el municipio se sienta cómodo en su capacidad de ser quien ordena la parte del suelo mismo, no del subsuelo. Este es un tema que hay que conversarlo, hay que verlo. Lo que ha sucedido es que muchas de estas explotaciones se han hecho sin hacer una planificación, es decir, simplemente se empieza a explotar, pero se afecta efectivamente al entorno, a la parte socio económica, se afecta a tantas cosas cuando hay una explotación. Entonces, si es que se lo va a hacer, se tiene que hacerlo con una planificación adecuada. Nosotros estamos justamente dando este criterio al ministro de Energía, pidiendo que las explotaciones se lo hagan con una buena planificación. Y poniéndose de acuerdo siempre con cada uno de los gobiernos locales donde esta explotación ocurre. Tal vez el caso de Cuenca, usted arquitecto ha dicho que es un caso candente porque la explotación que ya hay en este momento está en la zona del Cajas, ¿no? Cerca de Molleturo, y ahí están las vertientes, los humedales, donde, digamos, llega el agua o de donde sale el agua para la ciudad de Cuenca, y se complejiza. Pero quería ir un poco más allá. Hasta el momento, por ejemplo, ¿cómo está la Secretaría, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial controlando, por ejemplo, temas como basura? Ustedes sugieren que haya una mejor gestión de los residuos sólidos, por ejemplo, o qué tal la disposición de las áreas verdes por habitante o metro cuadrado por habitante. ¿Cómo ustedes abordan estos temas que tienen que ver con de las zonas urbanas, digamos, con la gestión de la convivencia del ciudadano con la urbe? Incluso en municipios, estaba pensando en el municipio de Guamote, por ejemplo, ellos tienen es un pueblo de tránsito en la sierra ecuatoriana, en Chimborazo, pero uno ve cómo pasa a la vera del camino y tal vez apenas tengan un vertedero de basura. Ese es un tema, por ejemplo, del cual no sé si ustedes también asesoren, tengan injerencia o den también su punto de vista, o como les ha pasado las consultas que están realizando con el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Minas. A ver, creo que tenemos que comprender exactamente cuál es la función de la superintendencia. Nuestra función, como le dije, no es en ningún caso reemplazar las actividades. Nosotros no vamos a ser quienes digamos dónde deben implantarse los botaderos y cómo se debe hacerlo. Estas son definiciones que tienen sus entes rectores y sus entes también responsables a nivel cantonal. Entonces, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra lógica? Nosotros estamos preocupados de que primero se lo planifique de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que revisamos? Que los municipios lo tengan planificado, lo tengan pensado, lo tengan organizado, y si es que no lo tienen, entonces ahí podemos decir, primero, ustedes no lo tienen. Segundo, si es que lo tienen, que la mayoría de casos sí lo hay, ¿no es cierto?, que lo hagan cumplir, o sea, que esos lugares donde han planeado los botaderos lo hagan de acuerdo a sus propias normas. De nuevo, si es que no lo hacen, entonces ahí podemos nosotros entrar y participar. Nuestra función sí es de apoyar en el sentido de que se cumplan las actividades de la planificación, pero no es reemplazarle, no es hacerlo en vez de ellos, y tampoco es dar unas directrices que ya vienen de otras partes, de los diferentes ministerios, de las mismas empleadas, del MIDU en el caso de vivienda, por ejemplo, que son los que tienen que decir. Y sobre todo, de la planificación local, que tiene que tomar en cuenta cada uno de estos aspectos. ¿De qué forma esta cooperación o este hermanamiento o este contacto con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México le puede aportar a Ecuador?
¿Cuántos años tienen ellos de gestión y qué es lo que realmente puede aportar este organismo acá a Ecuador? Las realidades son distintas. México es un país gigante. Ecuador apenas tendrá, tal vez creo que son 350.000 kilómetros cuadrados. No estoy bien con la cifra, no me acuerdo, pero digamos, las diferencias incluso en la cobertura del territorio son abismales. ¿Cómo estas realidades nos pueden aportar a los ecuatorianos? Las realidades son diferentes y, sin embargo, las responsabilidades de ciertas instituciones son parecidas. Como le decía, yo he trabajado en el municipalismo toda mi vida, y en el municipalismo latinoamericano y en el mundial. Y los alcaldes, en el caso de México son presidentes, hablan mucho entre sí, hablan y pueden conversar sobre temas como disposición de basura, sobre temas de vías, sobre temas como dar servicios y demás. Es decir, hay una capacidad y una responsabilidad no exacta. Cada realidad tiene sus competencias diferentes, pero parecidas, y sobre todo en función de ser los que tienen el mandato legal de dar estos servicios. Ahora bien, México tiene algunas características que sí son significativamente diferentes. Una de las que más interesantes es que casi la mitad de ese territorio es territorio ejidal, es territorio comunal. Entonces, esas son un ordenamiento territorial de un espacio comunal muy grande y muy diferente a nuestras áreas comunales que tenemos, pero que no es tan significativa como México. Entonces hay solo un registro para este sentido. La SEDATU tiene la responsabilidad, y es una institución nueva. La SEDATU tiene la responsabilidad de apoyar en la planificación agraria, territorial y urbana, es decir, es todo el territorio, y estamos viviendo también que es un Estado federal, es decir, que ellos como ente federal dan unas políticas generales, pero cada estado tiene que hacer una ley específica para seguir estos lineamientos que vienen de hace mucho tiempo, inclusive vienen de Hábitat, en donde se hizo la nueva agenda urbana, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero bien, siendo todo esto cierto, ¿qué es lo que nos interesa? Hay un trabajo importante de un sistema de registro de información de todas estas formas que nosotros también estamos tratando de hacer, y es la parte que a mí me toca en la superintendencia. Estamos nosotros tratando de crear un sistema de información que recupere la planificación de todos los entes, del ente nacional que están encargados de esto, y de todos los GATS, como les llamamos en el Ecuador, ¿no? Los gobiernos autónomos descentralizados que hacen planificación. Es decir, queremos con esto armar un mosaico, que podamos tener un sistema de información que nos ayude a hacer esta planificación y comprender y hacer este control, sobre todo, de la planificación. Es como o cualquier otra superintendencia, es decir, vamos a recuperar para la superintendencia de bancos las cuentas de los bancos. En este caso es la lógica de planificación que estará plasmado en unos sistemas de información geográficas que podamos ver y comprender el territorio nacional. Entonces, los mexicanos nos traen esa experiencia, por un lado. Y por otro lado, el tema mismo de cómo están haciendo la planificación, que es una propuesta nueva, nos puede ayudar también a nosotros en este sentido de ver cómo el país va a ayudarles a los gobiernos locales, porque ese es el tema, hacer su planificación. Entonces, sí hay diferencias, no hay duda. Más que nada, el tema de que somos un país unitario y un país federal ya nos causa una grave, pero también la temática lo permite. Arquitecto, y veo que, bueno, usted nos ha contado que la idea es como mirar estas similitudes en lo que se pueda, pero también esta gestión de la información que es clave. Por ejemplo, que esté mapeado donde hay zonas eminentemente agrícolas, o que haya zonas urbanas. Pienso en el caso de España, donde la especulación de los capitales provocó que
los capitales de incluso los rusos o alemanes lleguen hasta España, la zona agrícola se expandió, se perdió territorio o terrenos que son o que eran eminentemente agrícolas para convertirse en zonas urbanas. Y digamos, ahí se ve afectada en cambio la provisión de alimentos para las ciudades, ¿no? Estas experiencias, ¿cómo las están ustedes procesando? Sabiendo que ustedes son un ente nuevo, que también están en la mira del Consejo de Control y Participación Ciudadana aquí en Ecuador. Ustedes, según entiendo, estaban preparando o ya entregaron información para que ellos les evalúen. ¿Qué expectativas tienen ustedes de esto? Digamos, le he preguntado arquitecto, ¿cómo usted puede mirar el desarrollo del trabajo de ustedes o cómo lo evalúen en este corto lapso de tiempo? ¿Qué expectativas tienen también en ese sentido? Sabiendo que ustedes están en la mira de una lista de organismos que están en el control o en la lupa, en el análisis del Consejo de Participación Ciudadana, arquitecto. Bueno, para nosotros es importante el tema de la evaluación que nos están haciendo, justamente porque consideramos que es un organismo que tiene su necesidad y su importancia, es decir, no es una cosa que nos sirve, ¿no? Es más bien al contrario, es un sistema para que se pueda fortalecer el trabajo de planificación y que ésta se lleve a cabo. Esto es muy claro. La falta de este sistema de control ha hecho que se hagan planes, pero que verdaderamente nadie los ejecute. Sobre el tema de la información, me dejó con varias preguntas, ya le voy a decir. Sí, fue una ráfaga de preguntas, pero vamos solucionándolas de a poco. Por ejemplo, le decía esto de... Ustedes están capturando información relevante acerca del crecimiento de las ciudades, de para dónde, por ejemplo... Ajá. Es un tema fundamental. En el país no necesitamos que vengan extranjeros a invertir para que la mancha urbana esté creciendo de una manera verdaderamente desordenada y preocupante, ¿no es cierto? Y eso sucede en las ciudades como Quito, como Guayaquil, como Cuenca también, en donde la ciudad está creciendo, lo que es la área de expansión, a un ritmo 4 veces más grande de lo que es el crecimiento de la población. Es decir, la población crece en 1 y la ciudad crece en 4. Esa es la gran diferencia. Entonces, estamos creciendo muy mal, dejando unos grandes huecos vacíos y todo eso se debe a problemas como el tema justamente de la especulación de la tierra, ¿no es cierto? Entonces, para esto los municipios tienen instrumentos para controlar, para cuidar que haya una concentración. Sí, ¿aló? Arquitecto. Parece que perdimos contacto con el arquitecto Néstor Vega, quien desde la ciudad de Cuenca estaba conversando con nosotros justamente acerca de este evento que se llevará en la ciudad de Quito en próximos días. El próximo día lunes específicamente vamos a tratar de retomar la conversación con ellos. Desde la ciudad de Quito vamos a hacer otro enlace. Y bueno, estábamos prácticamente terminando esta entrevista. Le preguntamos al arquitecto Vega cómo el Estado está controlando a través de estas secretarías, a través de los municipios, el crecimiento urbano de las ciudades. Parece que estamos con la señal perdida. Lamentablemente no hay un contacto. Estamos intentando recontactar con el arquitecto Néstor Vega, quien es parte del equipo de la Secretaría de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Él es el arquitecto Néstor Vega, Intendente Nacional de Información Territorial de esta superintendencia. Lamentamos que se haya interrumpido la llamada, pero vamos a esperar unos minutitos más y esperamos que hagamos un recontacto con la ciudad de Cuenca.
Parece que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en breve aquí en flaxoradio.es, nuestra radio que funciona las 24 horas a través de la página web www.flaxoradio.es. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Bueno, estamos de vuelta. Hubo un apagón en la ciudad de Cuenca. Nos comentaba el arquitecto Vega, Néstor Vega. Estamos con el arquitecto Néstor Vega, quien está a cargo es intendente nacional de información territorial de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial acá en Ecuador. Arquitecto, estábamos escuchando su última impresión acerca de cómo ustedes están controlando el territorio. Le decíamos a que no crezca la ciudad, pareciera que desordenadamente. Bueno, justamente les decía que sí hay este problema y también hay una capacidad de los gobiernos municipales de arreglarlo. Sí, les seguimos escuchando, arquitecto. Entonces, la verdad es que lo que se debe hacer es asumir las potestades que tiene el municipio para primero controlar hasta dónde es la expansión urbana, planificar cuando se hace una expansión urbana de manera de que existan vías adecuadas para ello y sobre todo también participar en lo que es el mercado de la tierra a través de los instrumentos como poner los cargos correspondientes a los lotes baldíos que no han sido construidos. Estos temas ayudan a un poco cuidar este tema de la especulación y provocar que exista una densificación de la ciudad. Pero esto implica hacerlo con seriedad, hacerlo atrevidamente y meterse en el tema de la planificación de parte de los municipios y no solamente dejar que funcione el mercado libremente y eso es una potestad. Y esto sobre todo porque lo que cuidamos en
superintendencia y nuestro interés es el derecho de los ciudadanos, ¿no? Entonces el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad son fundamentales y quienes tienen que tratar de conseguir esto son los gobiernos locales. Me quedé con lo último sobre el tema de cómo estamos nosotros viendo la evaluación que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros hemos entregado la información y, como le dije, con responsabilidad, porque pensamos que es nuestra oportunidad de mostrar la importancia de la superintendencia y aún siendo una institución joven, las cosas importantes que hemos logrado ya en este momento. Entonces, si es que hay una evaluación en el sistema, en lo que es eminentemente técnico, de la razón de ser, de lo avanzado, creo que cumpliremos bien. Arquitecto, ¿qué pasaría si de pronto, esto ya para finalizar, el gobierno de Lenín Moreno decide cerrar o clausurar esta superintendencia? ¿Qué es lo que perdería el Ecuador? Bueno, la lógica, la ley de ordenamiento territorial se demoró 30 años en escribirse, y esto fue ya bueno que se lo haya hecho. Y en esa lógica de fomentar una planificación que es significativa, hay que tener un sistema que apoye a que la planificación quede más allá de lo escrito, la planificación del ordenamiento territorial. Es algo que no nos preocupa a veces y tal vez nos quedamos en lo que es simplemente en esta planificación estratégica económica, que es importante, pero cómo se plasma esto en el territorio debería estar pensado. Yo creo que sería una gran pérdida para el país y retrocederíamos a tiempos muy antiguos donde no nos preocupaba y se crecía básicamente a la bondad del mercado y de la falta de planificación. Escuchábamos al arquitecto Néstor Vega, quien es Intendente Nacional de Información Territorial de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial del Ecuador. Agradecemos esta entrevista. Lamentablemente tuvimos, y ustedes nos vieron con un teléfono aquí en la mano, esta conexión fue como urgente, no se esperaba que haya un corte eléctrico en la ciudad de Cuenca, pero les invitamos a que ustedes también participen acá en Quito el próximo día, lunes 16 de julio a las 17 horas, y luego también el 19 de julio en la Universidad de Cuenca, a las 17 horas también se desarrollará entonces un conversatorio denominado La gestión del territorio y los sistemas de información, la experiencia de México y Ecuador. Hasta aquí esta emisión de Flaxo Especiales. Les habló Javier Macas Enderica y les invito para que ustedes no se desconecten de nuestra señal. En los siguientes minutos estaremos retomando con la programación musical de Flaxo Radio. Les invitamos también para que ustedes puedan interactuar con nosotros en redes sociales a través de Flaxo, en nuestros perfiles en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Búsquenos como Flaxo Ecuador, como Flaxo Radio, perdón. Vamos a terminar aquí esta entrevista. Les agradecemos por habernos dedicado un tiempo de su audiencia y nos encontraremos en otra edición de Flaxo Especiales la próxima semana. Hasta pronto. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas.